¿Qué pasaría si un grupo de científicos intentara crear a un fantasma y realmente lo consiguiera? Todo comienza como un experimento para demostrar que las posesiones demoníacas no existen, pero mientras documentan cada paso con cámaras, una serie de sucesos imposibles empiezan a convertir su investigación en una auténtica pesadilla. Lo peor de todo es que esta historia está inspirada en un experimento paranormal real, así que quédate hasta el final porque el desenlace demuestra que hay fuerzas con las que nunca debieron de haber jugado. Es el año de 1974 y en la Universidad de Oxford, este chico llamado Brian es invitado a una clase de ciencias. El profesor pregunta, ¿qué son los eventos sobrenaturales? Los fantasmas y demonios, dice una chica. Acciones o eventos que la ciencia no puede explicar, dice otra chica. El profesor cuenta que muchas enfermedades eran consideradas maldiciones o posesiones hace muchos años. Hasta incluso las personas preferían ir con un cura para que les hiciera un exorcismo en lugar de ir con un doctor. Pero les cuenta que uno de sus primeros pacientes, llamado David, de 12 años, empezó a dibujar a un señor bien raro. David afirma que se trataba de un tal señor Gregor, un hombre capaz de hacer que pasaran cosas. Como esas. El profesor les pregunta qué pasaría si pudieran demostrar que lo que le pasa a este tipo de personas es simplemente una manifestación de lo que ya existe en el subconsciente. Esta pregunta hace que sus alumnos se pongan a discutir. Él les dice que la labor de los científicos es probar que eso es correcto, pero que deben empezar con un solo individuo. Al curar a ese paciente, curarán a toda la enfermedad. O sea que prácticamente buscarán a una persona endemoniada e intentarán justificar la presencia de ese demonio científicamente para buscar una cura. Cuando termina la clase, el profesor le dice a Brian que está ahí porque necesitan a alguien que grabe todo el experimento. Ellos se van a dedicar a la ciencia y no tendrán tiempo, además de que no tienen tanto presupuesto. Le dice que espera que no se asuste muy fácil porque eso será difícil. También le pregunta si es creyente, pero Brian le dice que solo sus papás son religiosos. Él no. El grupo se va a un edificio muy antiguo para llevar a cabo el experimento. Brian empieza a hacer entrevistas para el documental y esta chica llamada Cristina menciona que ella se ofreció de voluntaria, pero para ser el sujeto de prueba. Solo que el profesor le dijo que no estaba lo suficientemente traumadita como para que funcionara, así que acudieron a esta chica llamada Jane, una chica que sí está bien dañadita y que afirma que ve lo que parece ser una niña o una muñeca llamada Evie, pero que algo está mal con ella porque no le agrada. Y justo en ese momento... Este chico llamado Harry le muestra que la puerta donde tienen a Jane está muy pero muy asegurada. Le dice que la chica tiene tendencia a mandarse con San Pedro y que sus padres la abandonaron cuando era niña. Le dice que su infancia se la pasó de familia en familia, pero que solo se quedaban con ella durante unos meses porque sucedían cosas extrañas y la terminaban regresando al orfanato. Todos estaban convencidos de que estaba poseída, así que el profesor la rescató y descartó que tuviera esquizofrenia o alguna enfermedad parecida. Y cuando Brian echa un vistazo a su habitación, el profesor le pide a Brian que no vea a Jane a los ojos, ni hable con ella. Su único trabajo es grabarlo todo sin intervenir en este experimento. Brian acepta, pero cuando pasa a grabarla, la chica le habla y Brian no tiene de otra más que seguirle la corriente. Jane dice que siente algo que viene y se va, y que lo único que quiere es curarse de este mal que tiene. Le pide que le diga al profesor que ya está lista, solo necesita dormir y podrán empezar. Pero antes de que Brian se vaya... Gracias. Brian sale corriendo cagado de ahí. Le dice al profesor el recado de Jane, pero también le dice que tal vez no pueda hacer esto. La chica sabía su nombre y vio cosas raras ahí dentro. El profesor le dice que ¿pa' qué van a hacer si va a ser culo? Y no lo deja renunciar a esto. Conforme pasan los días, Brian pregunta cuál es el punto de este experimento. Ellos piensan que las cosas se mueven solas porque la chica tiene un don de telequinesis, una fuerza extraña que si la remueven por completo de su mente, lograrán curarla. Y con esa fuerza
fuerza pueden hacer experimentos y lograr curar prácticamente cualquier enfermedad mental que existe. En pocas palabras, ya no habrá loquitos en el mundo. Los experimentos inician dándole una muñeca vieja a Jane, pero la chica dice que su amiga imaginaria no se parece a ella porque esa muñeca está muerta por dentro. Luego habla de todas las familias que tuvo, menciona que eran amables con ella pero que tarde o temprano la terminaban odiando porque los espantaba con sus cosas sobrenaturales. El profesor la intenta convencer de que no está poseída, pero Jane solo dice que quiere dormir por siempre y para siempre. Harry menciona que tienen que vigilar a la chica 24/7 por miedo a que ella se mande con San Pedro, pero justo cuando dice esto, se empiezan a escuchar unos gritos horribles porque Jane está teniendo un brote psicótico, así que deben ir a calmarla cuanto antes. El profesor nos cuenta que se involucró en todo esto porque en su carrera como psicólogo se encontró a muchos charlatanes que buscaban lucrar con las enfermedades mentales diciendo que eran maldiciones, hasta que conoció a David, uno de sus primeros pacientes. Ahí descubrió que David tenía fuerza de telequinesis y que había inventado al señor Greg para justificar todos esos eventos sobrenaturales, así que lo sometió a un tratamiento, pero el tratamiento era tan pesado que su madre decidió detenerlo ya que era religiosa y no creyeron en él. Pero no pueden seguir hablando porque en ese momento van a buscar al profesor, ya que resulta que los vecinos fueron de chismosos diciendo que se escuchaban gritos en aquella casa, por lo que la universidad decidió retirar los fondos para el experimento, pero esto no iba a detener al grupo de científicos pendejos, así que acuerdan seguir con la investigación clandestina y cuando le preguntan a Brian, él también acepta ir porque todo esto de desmentir a los fantasmas le está empezando a causar curiosidad. Así es como se van a un asilo abandonado a las afueras de la ciudad donde nadie más los podrá molestar hasta que terminen el experimento, hasta incluso se toman fotos y todo como parte de este documental, pero cuando se meten a la casa... El grupo se instala en la ubicación, además ponen un chingo de aparatos en la casa para identificar la energía negativa que produce la supuesta muñeca imaginaria al mover las cosas. Aquí hacen que Jane entre en un trance para que Evie hable con ellos un rato, pero por más que lo intentan, no logran que salga. Más tarde el profesor menciona que deben ser pacientes, el experimento es muy duro y si sobreviven a él, podrán ganar un premio Nobel tarde o temprano, pero el convivir en este lugar y estar tan cerca de ella lleva a que Brian intente convivir más con la chica para que no se sienta tan sola. Le lleva una flor y le dice que es para alegrarle su día. Le pregunta si se siente bien con todo esto y ella solo menciona que se está tardando en hacer que Evie aparezca. Siente que los está defraudando, así que a petición de ella intensifican los ejercicios, pero en esta ocasión el profesor la presiona demasiado y la chica solo dice que se quiere morir. Y en ese momento... todo se sale de control, pero siguen con el experimento y el profesor le pregunta a Jane si fue la muñeca la que hizo eso, pero ella no dice nada, y esto lo ven como un buen avance, así que se ponen a celebrar en grupo. Por la noche dejan a Brian encargado de la chica mientras que los otros güeyes se van a hacer el metesaca, así que Brian se queda vigilando y la chica se desnuda justo frente de él, pero en ese momento llega el profesor y le pide que se vaya a dormir, él vigilará a la chica. A la mañana siguiente Brian se pone a grabar unas cosas, pero nota que Jane está muy rara, casi no puede ver nada, así que pide que prendan las luces y la encuentran arrancándole los cabellos a la pobre muñeca que le habían dado antes. Los chicos le preguntan por qué hace eso y si sabe si Evie es la representación de alguien que le hizo daño cuando era niña o algo así, pero Jane no dice mucho y al checarle sus signos descubren que tiene muy bajo el pulso y que le hizo una marca muy peculiar a la muñeca, pero en ese momento Jane se pone como loca y acorrala a Brian contra la pared diciéndole que si quiere ver a Evie tendrá que buscar muy adentro de ella, así que lo empieza a besar, pero en ese momento el profesor llega y lo saca de ahí, diciéndole que Jane se dio cuenta de que él está empezando a enamorarse de ella, así que usará todo eso en contra de él. Le dice que ahora es peligroso para él acercarse a ella y que tal vez será mejor que se vaya. El chico no acepta, decide quedarse pero ahora porque quiere cerciorarse de que no le hagan daño a la chica, así
que esa noche vuelven a intentar tener contacto con Ivy y esta vez, sí, lo logran. Los sensores empiezan a ponerse locos, Jane se pone a decir cosas que no tienen ni pies ni cabeza sobre un incendio y el profesor le pregunta si es porque Ivy le tiene miedo al fuego. Así que le acercan una vela, pero como Jane no dice nada, el profesor la quema hasta que Brian no soporta ver esto y le pide que paren, lo que provoca que la chica se asuste y el profesor se enoja con él diciéndole que si hace eso de nuevo, lo correrá de ahí. Por la noche Brian empieza a escuchar ruidos extraños. Él obviamente se caga del miedo, así que va a ver de quién se trata. Cuando está cerca de la habitación de Jane, descubre que los ruidos vienen de ahí, así que se asoma para ver si está bien, pero no logra ver a la chica. Y cuando abre la puerta para buscarla... Al día siguiente, Christy habla con el profesor. Le dice que Jane ya perdió casi 1,5 kilos y que se lastimó a ella misma para pintarse el cuerpo completamente de rojo. Pero el profesor solo se la agarra a besos, dando a entender que tienen una relación secreta, y le dice que no han llegado hasta aquí para detener la investigación ahora. Más tarde, Brian se va a grabar a Jane. Ella le dice que piensa que debe estar desnuda siempre a partir de ahora. Le pregunta si él piensa que ya es una mujer hecha y derecha, y le pide que observe su cuerpo, pero obviamente el chico no lo hace y deja de grabar. Después le dice que quiere sacarla de ahí. Tal vez haya más doctores o hospitales donde puedan ayudarla, pero Jane le dice que no se puede ir porque el profesor la rescató de donde estaba y él la va a curar. Además le dice que los hombres solo son unos calenturientos que quieren acostarse con ella, por lo que no acepta irse con él. Más tarde se preparan para intentar de nuevo el experimento, así que el profesor pide que todos se reúnan alrededor de la chica y empiezan a hablar sobre el incendio. Jane dice que hay fuego por todos lados y que todo está muy caliente. Luego dice que Ivy se está quemando y dice que no puede salir porque están encerrados. Le arde mucho y en ese momento... Los chicos quieren llevar a Jane a un hospital porque se quemó de verdad, pero el profesor dice que no la llevarán y... Cuando las cosas se calman, se ponen a analizar lo que pasó y qué rayos era eso que le salió de la boca, pero el profesor solo dice que Jane canalizó su energía y simplemente su fuerza psíquica empezó a actuar. Ahora lo que deben de hacer es transferir esa fuerza para aislarla por completo del cuerpo de Jane. Brian dice que la chica ya está herida y cansada, no pueden esforzarla tanto, por lo que el profesor lo somete a votación y los demás chicos están de acuerdo con Brian, así que deciden descansar unos días antes de continuar el experimento. Uno de esos días Brian va a ver a Jane en el lago, se ponen a platicar y eso es visto por el profesor, así que decide seguir con los experimentos porque se están distrayendo mucho. Solo que esa noche Jane no puede encontrar a Ivy para la transferencia, pero en la casa se empiezan a escuchar unos ruidos muy extraños y el profesor le dice que ha de ser Ivy y que por favor le pida que venga a jugar con ellos. Es así como esa fuerza extraña de Ivy llega. Le dicen que quieren ser amigos, pero Jane dice que Ivy sabe que están mintiendo y que le quieren hacer daño. Así que se va y todo el grupo se pone a seguir aquella fuerza. El profesor le pide que la corra de ahí para que por fin se vaya de su cuerpo, pero cuando seguían sus rastros... ¡Me mordió! Después de esto, Brian se pone a analizar los videos que grabó, descubriendo que en la cinta sí se presentaron aquellas llamas de las que habló Jane la noche en la que salió lastimada. Esto hace que Brian se enoje porque prácticamente es el único que se preocupa por la chica, pero al ver que a los chicos no les interesa, piensa que tal vez todo es una farsa y que por eso lo contrataron a él, para grabarlo todo y que ellos se hicieran famosos. Los golpes, las quemaduras de Jane, la mordida del profesor, todo es un espectáculo para alimentar su reputación y lo único que han estado haciendo es torturar a una chica inocente, así que toma la muñeca para demostrar que tiene un mecanismo de donde sale humo, pero... El grupo sube corriendo a ver qué fue lo que pasó. La descubren llena de sangre y con un grave dolor en el estómago. Esto ocasiona que el profesor regañe a Brian por las mamadas que hizo. Le dice que depende de él y que por favor solo se dedique a grabar el experimento. Es así como deciden dar el paso final, aislar a Ivy de Jane. Así que le toman unas radiografías especiales para ver el campo magnético que hay alrededor de la chica. Aquí descubren que cuando la chica está bien, su campo magnético es normal, pero que cuando Ivy se manifiesta,
esta, su campo magnético se altera de una forma sobrenatural y hasta incluso logran capturar su rostro. El profesor le dice a Jane que ella misma fue quien la creó y que ella misma tiene que deshacerse de ella, pero Jane le dice que no quiere deshacerse de ella, así que deciden darle un poco de espacio para que se mentalice, mientras que Christy aprovecha la situación para volverse a besuquear al profesor, pero él le dice que esa noche no lo harán porque deben guardar energía y la manda a la fregada. Pero Christy descubre que el profesor entra clandestinamente a la habitación de Ivy y cuando abre la compuerta para ver, los ve extrañamente muy cariñosos. Esto provoca que Christy entre como en un estado de shock. Tantos días encerrados la lleva a pensar que en realidad es Jane quien los está manipulando para tenerlos presos en esa casa. Además también piensa que el profesor está enamorado de la chica y que la quiere curar para ser felices por siempre. Y justo cuando estaba saliendo de la habitación, ellos le reclaman a Jane porque de seguro su telequinesis ocasionó eso, pero ella dice que no fue ella ya que estaba durmiendo y que tal vez fue Ivy. Pero Christy se pone como loca con el profesor, le dice que su zorra trató de matarla, le dice que ya no puede más con esto y mejor se va a su habitación. Brian le dice que tal vez Jane tiene razón y estaba dormida, pero el profesor le dice que no tiene sentido porque eso significaría que Ivy puede salir aun cuando Jane está inconsciente, cosa que no es posible. Por la noche Christy y Harry se reconcilian, pero la chica le dice que los tres están enamorados de esa mocosa. Harry le dice que eso no es verdad, pero toda la casa se queda a oscuras, así que el grupo se reúne para tratar de arreglarlo, pero descubren que Jane desapareció. Se ponen a buscarla hasta que escuchan unos gritos aterradores de Jane pidiendo que la ayuden. Todos suben corriendo tratando de localizar de dónde vienen los gritos, y cuando llegan a la habitación, la puerta se abre completamente sola. El grupo se mete a buscar a Jane diciéndole que por favor vaya hacia ellos ya que ahora son una familia, y cuando la encuentran, la chica les pregunta qué está pasando y por qué está todo tan oscuro, pero después les dice que Ivy está frente a ellos y se va directamente a una cuna donde vemos que la marca de un bebé en llamas se hace presente, y cuando Jane intenta agarrarlo, al siguiente día curan su herida de Jane. El profesor menciona que esa marca es un sello demoníaco y les pregunta quién de ellos le metió esa idea en la cabeza. Chrissy le dice que tal vez todo este tiempo han estado equivocados y Jane no creó a Ivy, sino que tal vez Ivy sea un demonio. Pero el profesor es terco y sigue tratando de justificar todo eso de forma científica diciendo que todo está en la mente de Jane. Obviamente los chicos están en contra de él, provocando una pelea entre todos hasta que Jane se despierta y le pregunta si ellos crearon a Ivy. El profesor le dice que sí y que también pueden destruirla, así que lo van a intentar y no quiere escuchar más teorías pendejas sobre demonios y esas cosas, así que si tienen miedo se pueden ir a la chingada de ahí. Christy y Harry sí se van porque quieren volver a sus clases, pero Brian se queda porque quiere intentar ayudar a la chica, así que le pregunta si antes ya había visto aquel sello de su herida. Jane dice que no lo recuerda, pero que constantemente tampoco puede recordar ni quién es ella. Le pide que no pierda la fe ni en ella ni en Ivy, porque ambas lo necesitan. Él es la única forma para ser feliz y necesitan de su ayuda para sobrellevar todo eso. Pero Brian se agarra los huevos y le dice que hasta que esté bien podrán ser feliz juntos. Más tarde va con Jane, le dice que tiene que irse pero que regresará lo más pronto posible. Solo que el profesor está aquí. Le pregunta a dónde irá. El chico solo le dice que tiene que ir por más cinta de video, así que se va dejando a los dos ahí solo. Cuando llega a la universidad, el protagonista es interceptado por más alumnos que piensan que el profesor tiene una secta en donde matan a personas para buscar cosas científicas sin pies ni cabeza, pero él los ignora y en realidad descubrimos que regresó para buscar qué significa el símbolo que le apareció a Jane. Mientras esto pasaba, Chrissy se da un baño muy relajante, pero el agua de la bañera empieza a hervir misteriosamente, provocando que la chica tenga algunas quemaduras considerables. Ella intenta pedir ayuda, pero nadie la escucha y
Afortunadamente Harry la rescata y van a reclamarle al profesor porque eso ya no tiene ninguna explicación científica. Justo en ese momento llega Brian y les cuenta que descubrió que el sello pertenece a un culto llamado Lilitu, el cual es devoto de un demonio ancestral originado 5000 años antes de Cristo. También encontró que Ivy fue una niña cuyo padre pertenecía a este culto. Ivy tuvo dotes de clarividencia y por eso su padre estaba convencido de que en ella podía reencarnar aquel demonio. Hasta que en 1954 el padre alegó que Ivy había dicho que todo el culto debía de esconderse en un edificio y pocas horas después todos murieron gracias a un incendio ahí. Por eso Jane decía que Ivy se quemaba por el incendio que causó. Ellos le piden al profesor que abra los ojos. A Jane la está poseyendo esa misma niña que murió en aquel incendio. El grupo tiene miedo porque Ivy les haga lo mismo que a ese culto, pero el profesor les dice que esas son puras creencias de gente pendeja y que tal vez Jane había escuchado antes esa historia y por eso sacó el nombre de Ivy de su mente. Cree que lo mejor es seguir con sus experimentos, así que para que los demás vean que tiene razón, va a preguntarle directamente a la chica si sabe quién es Ivy y su historia, pero como no le responde, le da un tremendo putazo provocando una pelea entre Brian y él, por lo que el profesor le dice que ese es su último día en el proyecto. El profesor les proyecta los videos sobre lo que le hizo a David, descubriendo que en realidad era su hijo y no uno de sus pacientes, y que en realidad estuvo experimentando con él durante muchos años hasta que simplemente el chico no soportó y murió. El profesor les cuenta que le faltó tiempo para curar a su hijo, pero que ahora ya sabe lo que hace y que por eso lo está intentando con Jane. Le pide oportunidad para salvarla, pero en ese momento la chica se molesta y los empieza a torturar a todos, marcándolos con el sello del culto. Y cuando Christy intentaba huir, los chicos van a buscarla al segundo piso descubriendo que el demonio la tiene encerrada en una habitación, pero cuando intentaban sacarla, la puerta se abre sola, pero nada más para que Brian descubra el cuerpo sin vida de su amiga. Después se va a buscar a Jane para ver si está bien, pero ella le confiesa que en realidad Ivy nunca murió, fue la única sobreviviente de aquel incendio, así que las autoridades le cambiaron su nombre y le buscaron una familia para que la adoptaran. Sí, en realidad Jane no está poseída por Ivy, sino que ella es Ivy, y el demonio que lleva dentro es aquel antiguo demonio que el culto de su padre quería reencarnar en ella. Le dice a Brian que debe morir. Ella mató a todas esas personas y ahora los está matando a ellos. Brian le dice que él puede ayudarla, pero en ese momento Jane lo ataca diciéndole que es peligrosa y afortunadamente el profesor llega para dormirla y salvar al chico, pero cuando despierta el profesor le dice que ya sabía toda la verdad, pero que aún así seguirá con sus experimentos. Probablemente la chica muera, pero con adrenalina inyectada volverá a la vida, y lo quiere ahí porque obviamente la chica ya se enamoró de él y necesita una razón para seguir viviendo. Y sí, el enfermo ese sigue haciendo sus experimentos, pero deja muerta a Jane por mucho tiempo con el propósito de que su lado malvado vuelva a salir. Así que como piensa que se le va a morir, el chico se libera de sus ataduras y le parte su madre bien bonito al viejo para poder inyectarle la adrenalina a Jane y así revivirla, pero no funciona. Jane se quedó mucho tiempo sin pulso, así que ahora está bien muerta, solo que el Brian se enoja y le mete sus buenos putazos, lo que hace que la chica logre revivir, y sí, ahora estarán juntos para toda la vida. ¿O no? Porque Jane lo empieza a atacar y con sus poderes lo saca de la habitación para cerrar su puerta. Después se prende fuego a ella sola y quema todo lo de esa habitación junto con el profesor. Y justo en ese momento... Tiempo después vemos que Brian está encerrado en un psiquiátrico. Dice que Ivy los mató a todos y que ahora está ahí con ellos en esa misma habitación, pero la policía tiene la teoría de que fue él quien los mató a todos, así que no le creen, y justo en ese momento... la película termina mostrándonos fotos del caso original que inspiró esta película. Y fin. Y bueno, hasta aquí llegó el video del día de hoy. Déjame saber aquí abajo en los comentarios qué te pareció. También puedes recomendarme más películas o series para traer al canal. Y bueno, de mi parte es todo. Coman bien, duerman bien y nos vemos en el siguiente video. Adiós. Comienza a matar. El miedo se siente tanto que ya lo puedes hasta tocar. Por más que lo intentes y corras, tú ya no puedes escapar.
comienza a matar, hey. La noche ya